y también se puede completar la secuencia contigua a través del proceso de secuenciamiento y también se puede mapear esto a un genoma de referencia y se identifican cualesquiera diferencias entre el genoma en cuestión y el de referencia. Esto no se hace por sí mismo, sino que hay programas de computadora para hacerlo. Ahora, ¿cómo se encuentran los datos de secuencia si no se tienen? Se pueden tener datos de secuenciación de estudios anteriores y esos datos están en esas tres grandes bases de datos en Asia, banco de datos de Japón, hay otra en Estados Unidos y otra en Europa. Esto en cuanto a los datos de secuenciación. Ahora voy a hablar sobre cómo podemos aplicar o usar los datos de secuenciación para la tipificación y la vigilancia de enfermedades infecciosas. Ahora tenemos los datos, pero se pueden ver los datos que son como idiomas, pero se necesita algún tipo de diccionario, por así decirlo, para entender el idioma, los datos. Son los datos de secuenciamiento, son los datos, las herramientas bioinformáticas. Y estas herramientas bioinformáticas ordenan los datos de secuenciación. Mayormente están en una plataforma, la plataforma Unix, que hay que usar, hay que instalar esta base de datos para operar el sistema. Y hay quienes tienen más pericia para usarlo, pero solamente un pequeño número de herramientas están con interfaz de usuario que permite usarlos en las máquinas de computadoras Windows o Mac. Pero las herramientas estas a nivel comercial son bastante costosas y para superar este problema, nuestro centro de investigación ha puesto a disposición herramientas que pueden interactuar con la interfaz de usuario. Y quiero decir acá que lo que yo ahora voy a mostrar son otras. Yo les voy a mostrar algo, pero hay otras herramientas que pueden hacer algo parecido. Yo quiero mostrarles lo que tenemos porque no tengo mucho tiempo para mostrar distintas variantes, pero quiero mostrarles un ejemplo de lo que tenemos para mostrarles cómo usar esta herramienta. Pero como dije, hay otras herramientas también para hacer la tipificación. Primero quiero mostrarles cómo responder a una de las preguntas. ¿De qué se trata? ¿De qué especie? ¿De qué especie de bacteria está causando esta infección? Hemos hablado de la identificación de especies. Tal vez ustedes ya sepan que la mayoría de los materiales que se usan para identificar las especies son en el formato 16S, pero supongan que si necesitan todo el genoma, 16S es menos del 1% de toda la información que tiene. ¿Por qué no usar todo para identificar las especies? Por supuesto se puede usar todo, pero no es realmente posible comparar la totalidad de los genomas simplemente para identificar especies. Es posible, pero requiere mucho conocimiento, un alto costo y mucho tiempo. Entonces, lo que se puede hacer, en vez de comparar toda la información circular, es recortarlas, es decir, recortarlas en piezas pequeñas que llamamos KMER, y cuando hablo de KMER, hablo de distintas secuencias. Cuando hablo de 7 MERS, veo que son secuencias con 7 pares y cualquier gen similar hay que recortarlo en la misma forma con KMER, y al comparar KMERS hay que compartir características, y este es el principio subyacente para la identificación de especies.
Recolectamos entonces todas las especies conocidas disponibles de bacterias y las recortamos en K-MERS, las subimos a nuestra base de datos de K-MERS, después las dividimos en K-MERS y comparamos esto con los K-MERS conocidos en la base de datos y que permite identificar la especie. He aquí un ejemplo. Acá tenemos la herramienta de búsqueda de K-MERS 3.1 que se usa en el Centro de Epidemiología Genómica. Acá vemos la especie, en este caso es Salmonella. Este es un ejemplo de uso de herramientas que permiten identificar fácilmente las especies de bacterias. Ahora, ¿cómo se puede luchar contra esa especie? Antes de luchar contra la especie, hay que saber si se trata de una bacteria y entonces tenemos que compararla con los datos que ya tenemos disponibles. Esto tal vez sea más fácil de entender. Para conocer la resistencia de las bacterias o a las bacterias, hay que conocer cuáles son genes resistentes y los genes tienen algunas mutaciones que los hacen resistentes, así que recolectamos los genes AMR y las mutaciones conocidas de algunos genes que los hacen resistentes. Los recolectamos, esos genes, los ponemos en la base de datos denominada ResFinder, buscadora de resistencia. Y después esto nos permite saber si la secuencia genómica contiene algún gen RNA. Y esto tal vez está en una base de datos curada y también probamos esto en ResFinder en la base de datos con las tendencias bacteriales y las tipificaciones que hicimos en los laboratorios. Después vemos la secuenciación y comparamos nuestros resultados usando ResFinder y con la prueba de secuenciación y encontramos una concordancia del 99% entre ambos métodos, lo cual es muy bueno. En este ejemplo vemos de las mutaciones de que hablé, mutaciones puntuales cromosómicas y genes de resistencia antibacterial adquiridas, se suben los genomas acá y esto les da un ejemplo de las distintas mutaciones que provocan la cuestión. Acá en el gen HIR-A y de esta posición de P bajo a L, cambió a L, y también el sistema Equinolog, la resistencia. Y acá está el ejemplo de tener una resistencia real en el ejemplo, BLASTXM, que busca un ejemplo de fenotipo predicho. Esto es un ejemplo y ahora quiero pasar a otro ejemplo de usar el ResFinder en algo que responde rápidamente a algunas de las cuestiones importantes de de la resistencia microbiana. Esto lo hicimos hacia fines de 2015. Creo que hubo un científico en China que informó sobre un gen llamado MCR1, que era un gen resistente que resistía a la alcalistina, que es la última generación, el antibiótico de último recurso, es decir, es una bacteria que es resistente a todos los antibióticos que tenemos normalmente, pero con Calistix se puede luchar y ahora es una bacteria que también es resistente al último antibiótico que tenemos que funciona y el gen que es responsable de eso lo llamamos MSR1. Y como sabemos que es un gen que hace la resistencia resistente a este antibiótico, le incluimos ese gen MSR1 a nuestra base de datos ResFinder. Y
Ahí buscamos todas las bacterias que hemos secuenciado en nuestra base de datos, que son unas 3.000 para E. coli y Salmonella, y encontramos como 5 E. coli de las 3.000 que contienen el MSR1. Entonces, en alrededor de una semana sometimos ese dato y se publicó. Lo que estoy tratando de decir es que todo este proceso, obtener el MSR en nuestra base de datos, pudimos ver que solo teníamos 5 genomas que contienen MSR1 y esto solo nos tomó un día. Imagínense si tuviesen que buscar este genotipo en el laboratorio y verificar 3.000 cepas, ¿cuánto tiempo les llevaría? O sea que esto es para recalcar cuán rápido puede lograrse un resultado utilizando este secuenciamiento para ver toda la colección de cepas para ver si contiene algo. Y esto realmente se puede hacer muy rápidamente. Este es tan solo un ejemplo de ello. Permítame pasar a otro ejemplo. Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Se trata de algo completamente nuevo o se trata de algo que está relacionado a este brote o no? Entonces hacemos algo que se llama filogenia. La filogenia es así como tener un árbol genealógico de una enfermedad y ahí uno identifica y ve si están relacionados en forma estrecha o no de tan cerca. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un brote de listeria en el 2014 en Dinamarca y del secuenciamiento de genoma completo, se sabía que la causa de ese brote era debido a comidas prontas para comer. ¿Cómo se supo? ¿Cómo lo supieron las autoridades? Las autoridades danesas habían estado trabajando con esto durante bastantes años. Entonces, en Dinamarca teníamos la salud pública por un lado y por otro lado tenemos el organismo que se ocupa de alimentos y de cuestiones de animales. Esas dos autoridades en forma de rutina obtienen cepas y también hacen el secuenciamiento de la cepa y comparten datos. Cuando hay un brote del lado humano, con las cepas humanas, comparan el genoma de las cepas humanas con los animales y los alimentos. Si hay algún vínculo, entonces inmediatamente van a saber cuál sería la causa de ese brote que ocurrió en los humanos. Y eso es lo que descubrieron. ¿Y cómo lo supieron? Evidentemente tienen que utilizar algún tipo de programa para hacerlo. Y este es un ejemplo del árbol, crear el árbol creando un SNP y ver básicamente si se trata de una parte del cromosoma de la bacteria. O sea, si lo identifican, tienen que hacer la filogenia de esa bacteria. O sea que básicamente se ponen todas las cepas en el árbol y ahí verán ustedes a qué árbol pertenece. Otro ejemplo que está relacionado a la COVID y creo que es una excelente idea utilizar la filogenia para el rastreo en tiempo real. NextStrain. NextStrain desempeña un papel muy importante en el rastreo de la COVID-19 porque todas las personas del mundo tienen un genoma y esto se puede poner en bases de datos públicas. NextStrain tomó todos esos datos y hicieron la filología y ahí vieron aquí la filogenia de 87 países, o sea, es mundial para la COVID-19. Y ahí pueden comparar países, regiones, o sea que esto es un ejemplo de la excelente herramienta que existe para combinar los datos, para incluirlos en un árbol filogénico en tiempo real, en una versión en Internet que todos puedan acceder, aunque no tengan conocimientos previos. Si desean oír más detalles sobre todas las
herramientas y temas, podrán ustedes ir a mi curso que se llama Coursera y ahí encontrarán ustedes más detalles sobre los elementos que he mencionado. Ahora paso al último tema sobre el cual deseaba hablar en el día de hoy. Este es otro ejemplo de ir más allá de utilizar únicamente los datos de secuenciamiento solo para un estudio específico de una especie específica. Esto es para utilizarlo a nivel global o mundial. En este caso, para el RAM mundial. Deseamos saber qué ocurre en el mundo. No hubiese sido posible obtener muestras de todos, pero es posible obtener muestras que se tienen en las aguas usadas y se obtuvieron entonces muestras de alcantarilla del mundo entero y también obtuvimos estas muestras hasta la fecha. Y los datos que les muestro son del 2016. Cuando recopilamos estos datos, no va a ser ya para una secuencia genoma completa, sino que se llama metagenómico, o sea que no vamos a purificar estos datos, sino que vamos a buscar todo lo que está en las aguas servidas, o sea, todo será secuenciado y cuando digo todo, eso significa las bacterias que contienen genes. Perdón. Como hemos hecho el secuenciamiento metagenómico de esos datos de las aguas servidas, ahí vemos que se puede utilizar un programa para cuantificar varios RAM. Y aquí vemos que hay una abundancia de RAMs. Hay algunos patrones que se ven en Norteamérica y Europa y también similares entre África y Asia y también América del Sur. Y cuando hacemos el PCOA, el grupo de la abundancia, vemos que hay algunos grupos aquí. Y lo que se puede hacer es aún más. Se pueden combinar la abundancia de RAMs de las secuencias metagenómicas, se las puede combinar con un índice de desarrollo humano de los distintos países y utilizando el aprendizaje por máquina, pueden utilizar el aprendizaje por máquina para combinar todo esto y para predecir cuál será la abundancia de RAM en cada país y ponerlo en un mapa como este. Entonces, cuanto más intenso el azul, más hay. Cuanto menos intenso es el azul, hay menos RAMs. Bien, y creo que me he quedado sin tiempo, o sea que eso será todo. Ahora les ofrezco la palabra si tienen alguna pregunta. Permítame verificar si hay preguntas en el chat. Muchísimas gracias, doctora Shini. Veamos si tenemos preguntas. En primer lugar, muchísimas gracias por su presentación. Es muy didáctica. Realmente le agradezco muchísimo todos los ejemplos que usted ha compartido con nosotros en el día de hoy. Tenemos una pregunta de Bolivia. Doctora Ana Vázquez, por favor. Buenos días. Soy Annette Vázquez. Soy de Bolivia y profesora de la Universidad de San Andrés. Hemos comenzado a trabajar con algunos proyectos con la SARS-CoV-2, pero desearíamos trabajar con ciertas redes,
¿Cómo podemos comunicarnos con usted? ¿Existe la posibilidad de trabajar con usted? Creo que usted está preguntando si puede colaborar. Sí. Bien, yo trabajo con bacterias. Si usted trabaja con bacterias, entonces por supuesto pueden ponerse en contacto conmigo. Pero para la COVID-19 creo que hay otro proyecto sobre el cual trabajan mis colegas que se llama VIO, B-I-O. Y es un proyecto de la Unión Europea. Uno de los grupos de trabajo se dedica a la COVID-19 en ese grupo BIO y ellos utilizan muchísimo secuenciamiento y análisis de secuencias en su labor. O sea que tal vez ese sería el mejor lugar que tendría usted que contactarlos. Y luego, en el sitio de internet de NextTrain también encontrará usted a personas que están trabajando con el genoma de la COVID-19. Thank you so much, Muchísimas gracias, doctor Tachini. give the floor to Dr. Le Jairo Mendez. As I said, voy a dar la palabra al doctor Jairo Méndez, we are co-organizing these ya que series estamos meetings coorganizando esta serie de webinarios leading what is y él dirige regional network for la red regional of de genomas y el secuenciamiento de la COVID-19. Jairo. Muchas gracias, Chini, por tu presentación. Y un poco respondiendo a la pregunta de Bolivia, como ya lo comentó el doctor Vicari, lo vamos a hablar un poco más adelante, realmente nosotros, y particularmente en SARS, COP2, que fue un poco la intervención, simplemente recordar que tenemos ya una red de vigilancia genómica en la región de las Américas que funciona precisamente para eso, para facilitar la colaboración entre países, pero sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de que esta información sea más allá de un interés de investigación que dé respuestas a la vigilancia realmente en total coordinación con la vigilancia epidemiológica de los eventos. En ese sentido, es muy importante siempre tener en cuenta que los mejores resultados y lo que esperamos precisamente de estos seminarios es tener la información suficiente para que a nivel de los países haya una coordinación y una integración completa entre el proceso de vigilancia, en este caso de una patología como SARS-CoV-2, y las herramientas que estén disponibles desde el punto de vista informático de secuenciación. Entonces, nuestra invitación es que a partir de los canales, digamos, oficiales dentro de los países y a través, en este caso, de los laboratorios de salud pública como el Laboratorio de Salud Pública en Bolivia, tanto en La Paz como en Santa Cruz, que por favor a través de ellos se hagan los contactos necesarios para poder generar cualquier colaboración a nivel país o a nivel regional. Muchas gracias. Desculpa, está aparecendo acá em um chat que várias pessoas não estão escutando. En el chat aparece que hay varias personas que no oyen. Es posible que las personas no escuchen porque solo escuchan la interpretación, pero cuando el orador habla en español no escucha. Vamos a ver cómo solucionar el asunto técnico. Agradezco mucho, Jairo, la especificación. No sé si hay otras preguntas que se puedan tener por la doctora Shini, tal vez, para su presentación. Creo que varios escuchan, creo que es el asunto tal vez más específico. Entonces, si ya no hay ninguna otra pregunta o comentario sobre la presentación de la doctora Shini, le agradezco otra vez muchísimo por su presentación. Pasamos entonces, estamos justo en horario. Quisiera, permítame de pasar al inglés. So I'm switching to English to introduce Voy a presentar a nuestro siguiente orador, el doctor Nima Moshiri.
que es profesor asistente en el Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Computación de la Universidad de California, San Diego. Trabaja en biología computacional con una investigación centrada en la filogenética viral y la epidemiología. Hoy el doctor Moshiri nos hablará sobre la aplicación de bioinformática en la vigilancia en tiempo real. Le voy a dar la palabra al doctor Moshiri. Por favor. Muchísimas gracias por la excelente presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su presencia. Voy a presentarles algunas de las aplicaciones de bioinformática en la vigilancia de patógenos virales. Y estos son elementos que se utilizan en común para la vigilancia del SARS-CoV-2. En primer lugar, voy a hablar sobre la epidemiología molecular viral. Hablaré sobre el secuenciamiento del primer genoma viral de cualquier pandemia. Hablaré sobre las predicciones y anotaciones de un genoma viral. O sea que esto es lo que ocurre al principio de una pandemia. Luego hablaré sobre cómo se hace la secuencia de un genoma viral en el medio de una pandemia. Y luego hablaré sobre cómo se pueden comprender las distintas secuencias. En primer lugar, una introducción. Voy a hablar sobre la filogenia. Filogenia es el árbol de evolución. Creo que la mayoría de ustedes han visto cierto tipo de filogenia en el pasado, pero es un árbol que muestra la relación de evolución entre las especies. En la parte de abajo tenemos las especies presentes y a nivel interno, por encima, tienen ustedes los ancestros de la especie que suponemos han sido extintos. Y los vínculos entre las ramas en el árbol tienen cierta distancia o tiempo de evolución. Puede ser tiempo humano, años, segundos, generaciones, pero también puede ser el número de mutaciones. O sea que cuanto hay más distancia en el árbol de evolución, hay más tiempo de evolución. Probablemente han ustedes visto esto en el contexto de las especies, pero también podemos hacer esto en el contexto de los virus. O sea que en vez de ser sobre distintas especies, podemos ver distintas muestras de HIV o de la COVID. Estos son ciertos antecedentes básicos. Ahora voy a hablar sobre cómo pensamos en los modelos matemáticos de las epidemias. La epidemia es el contagio de cierto patógeno. Vamos a suponer que tenemos una red de contacto y que tiene cada posible interacción social a través de la cual se transmite el virus. Aquí los individuos son personas de nuestra comunidad y las conexiones entre cualquier par de individuos representa un comportamiento riesgoso a través del cual se puede transmitir el patógeno. Con el VIH puede ser contacto sexual, con la COVID puede ser estar sin tapabocas en la misma sala. Y podemos pensar en una red de transmisión como una subred de la red de contacto. En la red de contacto en general tenemos enlaces que van en cualquier dirección. El virus se puede transmitir en cualquier forma. En la red de transmisión ahí tenemos a los individuos de nuestra comunidad y cada punto es un elemento de transmisión que ocurrió. Y ahí ven ustedes que cada una de estas ramas tienen nombres T1, T2, T3, que son los elementos de tiempo. En el caso de una epidemia que crece rápidamente, donde las personas todavía no se han reinfectado, a corto plazo suponemos que esto es un árbol, no es un ciclo estructural. Ahora bien, veamos una de estas transmisiones. En este evento de transmisión, y esto es la historia evolucionaria de los virus. Aquí vamos a suponer que en un evento único de transmisión
Antes de la transmisión, el individuo fuente tenía toda una colección de linajes de virus, pero inicialmente este individuo fue la fuente original y luego ese virus evolucionó a lo largo del tiempo y en el momento de la transmisión suponemos que un linaje pasa de la fuente al receptor y ahí crea una infección en el receptor. A lo largo del tiempo, ambas historias virales continúan evolucionando, tanto en la fuente como en el receptor. Ahora, suponemos que a través de esfuerzos de salud público vemos que ambas personas pueden proporcionar muestreo de sangre o con hisopos. Lo que hacemos cuando obtenemos las muestras es recopilar un par de linajes de ambos individuos. Y entonces efectivamente lo que hacemos es ver cuál es el árbol de evolución. Existe un árbol de evolución completo que incluye todos estos linajes que no pudimos observar porque con nuestro hisopado de nariz no lo logramos captar, pero entonces esto solo incluye los linajes que sí se obtuvieron en las muestras de cada persona y ese es el árbol evolucionario observado real. Y luego existe una secuencia de genomas ancestral y el tiempo va hacia abajo en este árbol de evolución. Entonces lo que obtenemos es cierta función del proceso que va mutando a lo largo del tiempo y las mutaciones se transmiten a lo largo del árbol. Pasando ahora a la matemática, podemos pensar en un proceso generativo. Cada proceso depende de los pasos precedentes, o sea que podemos tener modelos matemáticos para tener un modelo de la red de contacto y también podemos tener un modelo matemático que básicamente dependen de la red de contacto. O sea que probablemente es una distribución. En forma similar, podemos tener modelos matemáticos que describen la evolución y podemos pensar en las secuencias virales como un modelo matemático que depende de un árbol evolucionario que ustedes tengan. Entonces, si uno prepara estos modelos matemáticos, ¿de qué nos sirve? Esos pasos precedentes no son visibles para nosotros, no los vemos. Lo único que nosotros podemos observar en forma activa son las secuencias. O sea que el problema que impone la biomatemática es saber si se pueden utilizar esos modelos para trabajar hacia atrás. O sea, si se puede inferir algo de las partes de información que se obtuvieron antes. En la epidemiología molecular viral podemos utilizar las propiedades de los virus y su evolución, y algunas de las preguntas que nos podemos plantear es saber cómo se efectúan los contagios a lo largo del mundo. También podemos ver qué grupos de transmisión existen en nuestra población, y ahí vemos grupos de transmisión, cómo se muta el virus a lo largo de la epidemia, y ahí podemos ver en cualquier comunidad cuál es la proporción de linajes de virus de la COVID-19 o cualquier otro virus, cuál es el mecanismo molecular mediante el cual el virus invade nuestras células, y ahí podemos ver qué es lo que esperamos va a ocurrir y saber si algunas de las mutaciones tienen repercusiones sobre el carácter infeccioso del virus. Podemos efectuar simulaciones para ver dónde predecimos que van a terminar las mutaciones en la estructura de proteínas y cómo podemos esperar que esto afecte el mecanismo. Y mi interés es saber cómo puedo traducir todas estas preguntas en problemas formales de computación. Eso es la tela de fronto. En el resto, ahora voy a traducir algunos problemas clave que tenemos en problemas computacionales y voy a hablar sobre algunas herramientas para resolver esos problemas. El secuenciamiento del primer genoma viral a comienzos del 2019. ¿Cómo se hizo la secuencia del primer genoma? Voy a comenzar con una analogía. Imaginemos que tenemos muchas pilas de
mismo periódico, el New York Times. Imaginen que ponemos una cantidad de dinamita por debajo de estas pequeñas montañas de periódicos y luego, en forma hipotética, no lo hagan en sus casas. Yo lo puedo hacer porque soy experto. Enciendo la dinamita y ¡boom! Explota la dinamita y quedan todos estos fragmentos de periódico. El problema computacional que yo estoy planteando es saber si de alguna manera puedo utilizar esos pequeños fragmentos de periódico que ha explotado para reconstruir lo que el periódico decía. Entonces, si lo piensa, van a tratar de hallar superposiciones entre los diarios. Teníamos múltiples copias de la misma edición del periódico, entonces podemos encontrar pequeños fragmentos que de cierta forma se superponen y tratamos a partir de ello de reconstruir el periódico. Esta analogía se aplica al secuenciamiento de los genomas porque cuando lo hacemos con las nuevas tecnologías, estamos haciendo exactamente eso. Tenemos múltiples copias del mismo genoma, a saber, el SARS-CoV-2, y básicamente lo estamos dividiendo en muchos fragmentos y estamos intentando establecer una secuencia de que se llama lecturas. Y el problema computacional es, tomando en cuenta todos estos pequeños fragmentos de múltiples copias del mismo genoma, ¿cómo es posible reconstruir los genomas originales? Este problema se llama el problema de ensamblado de los genomas. Nosotros no tenemos que resolver esto a partir de cero porque existen herramientas muy buenas para ello. Por ejemplo, SPADES, que es excelente para ese fin. Y entonces se toman los datos en bruto, se ponen en SPADES y con suerte van a tener un ensamblaje decente de los genomas. Y así pasamos de los datos en crudo a un genoma ensamblado. Ahora tenemos un genoma viral. El tema es saber cómo se hacen las anotaciones. Cuando tengo el genoma asemblado, es así como se le ve. Y supongo que todos están pensando, no sé qué quiere decir eso, es un montón de letras que están en la pantalla, pero cuando tenemos la secuencia del genoma montado, podemos reconstruir las letras igual, siguen siendo un montón de datos en crudo. Lo que queremos hacer es tener alguna forma de algoritmo de predicción y uno que se utiliza mucho se llama PROCA. Se toman modelos que ya hemos construido de otros genomas virales o de bacteria y tratamos de predecir la funcionalidad, los genes o lo que sea de este nuevo genoma secuenciado basado en lo que sabemos del pasado. Con PROCA se puede hacer, se pueden utilizar características de genes que conoce de otros organismos para tratar de predecir las características, por ejemplo, dónde empieza el ciclo, dónde termina, se puede ver qué secuencias de proteína puedo obtener, ver si estas son cosas que yo he visto en el pasado o no. O sea que hay numerosas herramientas que se han entrenado con datos existentes y nosotros a PROCA le damos el genoma que se acaba de secuenciar intentando predecir todos estos elementos de anotación. Afortunadamente no lo tenemos que hacer a partir de cero, podemos utilizar todas las herramientas que existen y tomando en cuenta estas anotaciones funcionales, los biólogos pueden ver si podemos revisar la anotación y así lograr una anotación más precisa. Todo esto se hace a comienzos de la pandemia, diciembre del 2019 o a comienzos del 2020. Pero ahora pasemos a más o menos la mitad de la pandemia. La secuencia del primer genoma viral es muy difícil porque uno entra a ciegas, no sabe qué está haciendo. Pero ahora vamos a decir que pasaron unos meses, uno conoce un poquito más lo que está buscando. Entonces, ¿cómo se hace el secuenciamiento del genoma en medio de una pandemia? Les voy a presentar el concepto de los genomas de referencia y cómo podemos utilizar los genomas de referencia para ayudarnos a este esfuerzo de secuenciamiento a mitad de la pandemia. Un genoma de referencia es una secuencia que representa, da mucha confianza, que representa un individuo y su organismo. Esto se creó en el 2001. Ahí es donde hicimos el primer genoma y desde entonces cada vez más organismos
hemos logrado secuencias que nos proporcionan gran confianza. Voy a indicarles cómo nos ayuda esto. La pandemia de COVID-19 fue que, por ejemplo, en febrero de 2020, un par de meses después del primer caso de que dio a entender que pasaba algo raro, y ahí, en febrero de 2020, pudimos obtener un genoma de alta confianza menos de un mes después de que la OMS anunció la pandemia. Entonces teníamos un genoma de referencia de alta confianza y cuando el virus se propagó por el mundo pudimos usar ese genoma. ¿Y cómo nos ayuda esto? El montaje de un genoma es un problema muy complicado porque hay que secuenciar a mucha profundidad para poder reconstruir bien los genes. Pero si ustedes ya tienen un genoma de referencia representativo, se puede tomar un enfoque distinto que requiere menos secuenciación y que en general es más fácil de usar. Y lo que hacemos es mapear los elementos legibles al genoma de referencia. Conocemos el montaje de novo desde cero, como la que acabo de describir. Eso nos permite inferir relaciones entre los elementos legibles por sus superposiciones. Entonces, comparamos los distintos conjuntos de lectura, estos dos elementos de lectura, estos dos, etcétera, etcétera, y comparamos los distintos elementos de lectura entre sí. Pero si tenemos un genoma de referencia, en vez de comparar los elementos legibles entre sí, podemos comparar a cada uno en forma independiente con el genoma de referencia. No prevemos que ningún elemento de lectura permita un mapeo perfecto con el genoma de referencia, porque este genoma de referencia no es sino un ejemplo. En el ejemplo que yo veo tendré algunas ligeras desviaciones con respecto a lo básico, pero el tema es muy, muy similar. Lamentablemente para nosotros, afortunadamente para nosotros no tenemos que hacer esto desde cero porque hay distintos elementos mapeadores de elementos de lecturas. Acá los vemos, los podemos alimentar con datos, les mostramos la secuenciación y acá hay una lista de herramientas que hacen estos mapeos. Yo últimamente he usado exclusivamente el Minimap 2, que es muy exacto. Si alguien tiene pregunta, con mucho gusto después de la reunión me puedo comunicar, pero esto es lo que yo uso. Y digamos que tengo todos mis elementos de lectura, tengo mi genoma de referencia y yo corro toda la secuencia y sé cuál es el genoma o el elemento de lectura que mejor se correlaciona con el genoma de referencia. Básicamente lo que puedo hacer ahora es escanear el genoma de referencia posición por posición y ver para cada posición todos los elementos de lectura que se superponen en esa posición que indican, supongamos, por ejemplo, que solamente una lectura, esta tiene una A, por ejemplo, pero avanzando puedo tener acá todos los elementos de lectura que se superponen acá. Supongamos que son una C y yo voy a decir que la secuencia del genoma viral tiene una C en un segundo mapeo. Y entonces así voy posición por posición repetidas veces y cada vez determino cuál letra es la más frecuente en ese genoma y después entonces pongo la letra correspondiente en la secuencia viral. Esto se llama generar una secuencia de consenso. Afortunadamente para nosotros no tenemos que empezar desde cero. Hay una buena herramienta llamada Amplicon, que es un marco de secuenciación. He sobresimplificado el algoritmo general, pero espero haberles dado una buena idea.
Se toman los elementos de lectura y los mapeamos con el genoma de referencia, hacemos la secuencia y vemos los genes virales. De eso se trata en grandes rasgos. Ahora vamos un poco más allá. Supongamos que en mi comunidad ahora se usa esa secuencia de consenso de una pila de secuencias de genomas. Y ahora la pregunta es, ¿qué hago ahora? ¿Cómo se vincula esta con la epidemiología viral? ¿Cómo uso esto usando esta información? Lo primero es la alineación de múltiples secuencias. Tenemos distintas muestras que tenemos con distintos puntos de corte. Hay eliminaciones, inserciones. Queremos trazar todas las secuencias genómicas para encontrar la línea de referencia. Queremos, por ejemplo, alinear todas las letras que se corresponden con un genoma safe. Entonces, esta alineación de estas secuencias es lo que se conoce como alineación de secuencias múltiples. Y queremos alinear un número n de secuencias genómicas. Cada una de esas secuencias tiene una longitud K. En la COVID-19, K, 29.000 y n, el número de secuencias genómicas a nivel mundial, más de 3 millones. Y resulta que encontrar una alineación que garantiza ser la óptima tiene una complejidad temporal de O, de K a la N. Esto supone decir, básicamente, suponer que cada operación de computadora para hacer esta alineación, se supone que cada operación toma un nanosegundo, es decir, más que la existencia del universo. Entonces, en vez de esto, usamos la heurística. La heurística va a dar una suposición aproximada de alineaciones, pero esto es mucho más rápido, así que no se garantiza que esto va a ser óptimo, pero no será la mejor alineación que se tendrá, pero tiene en general una exactitud bastante buena. Y existen distintas herramientas para hacer alineación de múltiples secuencias. Yo también ahora uso la Viral MSTA, que se usa para estas secuenciaciones. Esta es la línea azul. No voy a expresarme en detalles, pero esto nos permite hacer distintas secuenciaciones virales en medio de la COVID-19. Y esto es más rápido que los métodos existentes. Entonces, usamos herramientas. Tengo un documento que les puedo compartir si lo solicitan. Y ahora ya hemos alineado las secuencias genómicas virales, entonces ya tenemos esa secuencia que buscábamos. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo me ayuda esto con la vigilancia? En la última parte de mi presentación será sobre la inferencia filogenética y el agrupamiento de transmisión. Esto es lo útil para la salud pública. Esto es lo que nos permite usar genes para articular nuestras medidas. Recuerden que la historia evolucionaria de evolución del virus, hay elementos de árbol de evolución, hay alguna secuencia ancestral y la secuencia ancestral mutó en las ramas del árbol a medida que avanzaba el tiempo, y hay que recordar que nada de esto es visible a nosotros. Toda esta historia evolucionaria, de evolución, perdón, no la podemos ver. Lo que podemos observar es por secuencias. Y en este caso, tengo estas pequeñas secuencias múltiples. Tenemos una alineación de múltiples secuencias partiendo de la secuencia A. Y la pregunta es ver si podemos reconstruir la historia de evolución partiendo de la alineación de secuencias múltiples de ambos virus. Esto es lo que se conoce como inferencia filogenética. La herramienta más popular para hacer esto de momento es la denominada IQ-Tree2.
Esto de ninguna manera permite tener una secuencia rigurosa, pero la uso y presento esto, lo que obtuve de mi experiencia, que me da una exactitud bastante buena en el árbol y permite encontrar el mejor árbol en el mejor tiempo posible. He aquí dos links para estas herramientas. Les puedo enviar el link por el chat si quieren. La herramienta más rápida, pero que tiene una exactitud en general más baja, es el FastTree 2. Y acá está el link a su sitio web. La herramienta más lenta, pero la de mayor exactitud, es RAXML-NG. Acá está el vínculo o link. En San Diego usamos casi todo el tiempo IQ-Tree 2, pero cuando necesitamos un árbol rápido, usamos FastTree 2. Tenemos la secuencia múltiple, la vinculamos, la usamos con una de estas herramientas y obtenemos un árbol que lamentablemente no tiene raíz. Entonces hay una sustitución. Los modelos que usan estas herramientas para inferir el árbol de evolución son modelos que no pueden permanecer estáticos, tienen que poder revertir el tiempo. Entonces no se sabe dónde acceder al árbol y también el largo de las ramas. En la práctica se necesite conocer la rama de partida, así que hay que darle una fecha a una filogenia. Al inferir una filogenia, los largos de las ramas se presentan en unidad del número de mutaciones. Tenemos información básicamente sobre cuántas mutaciones ocurrieron de padre o madre a hijo, pero sería mucho más útil tener ramas de los largos en unidades de tiempo, cuánto tiempo ha pasado de progenitor a hijo. Y podemos inferir una mutación usando solamente secuencias, pero ¿qué información de tiempo? Con la información de tiempo, por ejemplo, fechas de recolección de muestras, eso nos permite determinar la escala de las ramas, determinar la escala o la dimensión de las ramas para transformarlas en tiempo. Esencialmente lo que estamos haciendo es estimar las tasas de mutación, el número de mutaciones por tiempo en cada rama del árbol, y determinar la escala de las ramas en forma concomitante. Hay varias herramientas para dar la fecha de una filogenia. Una de las herramientas más usadas es la que se denomina Tree Time, y lo bueno es que también puede hacer una reconstrucción de estado ancestral. Entonces no solo puede determinar las escalas o los largos del árbol en función del tiempo, sino también permite predecir las secuencias ancestrales del árbol. Otra buena herramienta usada es el LSD2. He acá el vínculo. Y otra herramienta menos usada, pero que es de mucho interés, es la denominada Logdate. Acá está el enlace. Y se puede practicar. Entiendo que en general se usan distintas herramientas y se ven cuáles son los distintos resultados. Cada una de estas herramientas usa un modelo ligeramente distinto o da una optimización ligeramente distinta. Otro elemento de interés es asignar genomas a los lineajes. Un linaje es simplemente un subárbol de la filogenia general. Biológicamente, todas las secuencias virales. Una cepa es una desviación importante con respecto al virus ancestral. ¿Qué se considera importante o significante? Creo que esta definición es de la OMS, pero hay que ver, hay que determinar qué significa significante o importante. Entonces, para el SARS-CoV-2,
se usa una herramienta llamada Pangolin para vincular genomas a lineajes. Hay distintos criterios para poder presentar el lineaje y cosas por el estilo. Básicamente se trata de una herramienta que permite determinar las secuencias genómicas del SARS-CoV-2 y alinear cada secuencia a cada linaje de SARS-CoV-2. Y ahora hay que ver cuán frecuente es la mutación en la población. NextTrain es la herramienta más usada para dar seguimiento a las mutaciones de virus y también permite visualizar la filogenia más las mutaciones, más los datos demográficos. Esta es una pantalla de un experimento reciente y se ve claramente el árbol, se ve la diversidad en el genoma, se ven las proporciones de las distintas poblaciones y las mitigaciones. Y hay otra herramienta muy buena para seguir las variantes y las mutaciones, denominada covariance. Y acá las comunidades de interés pueden poblar esta lista con los datos de referencia, muestra las proporciones de las distintas áreas en el tiempo. Y otra herramienta importante o interesante para dar seguimiento de casos, muertes y lineajes en poblaciones específicas se denomina Outbreak Info. Ahí está el vínculo. Y acá hay da un buen informe que da un buen resumen de la situación. Otro problema se llama el grupo de transmisión. El grupo molecular, es un grupo de personas vinculadas por datos, es decir, por ejemplo, secuencias moleculares. Y el grupo de transmisión es de todas las personas que están en esa línea de transmisión, pero que también con el grupo molecular, que es un subconjunto de un grupo de transmisión, con el grupo molecular, no todas las personas infectadas dan recopilación de datos moleculares. Por ejemplo, hay gente que está en la línea de transmisión, pero otros no. Por ejemplo, hay personas a las que se ha diagnosticado, pero su situación no ha secuenciado. Entonces, al hacer una agrupación molecular a partir de secuencias, parto de imaginar que recopilo una secuencia viral de la persona X y la persona Y. X e Y fueron infectadas por la misma persona, D, y eso será extremadamente pequeña. X e Y no fueron infectadas por la misma persona. DXY será bastante pequeña. Y después XY fueron infectadas por fuentes totalmente no relacionadas. DXY será grande, así que hay tres posibilidades distintas. La idea se puede vincular X e Y si DX e Y es muy pequeño. Así que estos algoritmos para todos los pares de personas las vinculan a esas personas con su secuencia por par si la distancia es pequeña y cada cadena resultante puede ser grande o pequeña. Estos son mis datos importantes y estas líneas son potenciales, vínculos potenciales, y digamos que tenemos una línea de 0.01. Arbitrariamente determino que para mi virus 0.01 es la línea máxima. Yo vinculo estos pares y mi recopilador, mi agrupación, este grupo contiene a estas personas y abajo hay el grupo que contiene solo a D. Estas preguntas son excelentes, es decir, todo esto toma bastante investigación y experimentación, pero nosotros no tenemos que hacer estas secuencias de agrupaciones moleculares porque
existe la herramienta HIV Trace, que es una herramienta para la epidemiología molecular en gran escala del VIH-1. Y también se puede hacer una agrupación molecular de una filogenia. Supongamos que tenemos una filogenia viral restringida por la red de transmisión y X e Y fueron infectados por la misma persona. X e Y estarán muy cercanas en la filogenia. Si no fueron infectadas por la misma persona, pero sí por el mismo grupo, estarán bastante cercanas. Pero si fueron infectadas por fuentes totalmente no relacionadas, X e Y estarán muy alejadas. La idea es que se pueden definir grupos usando relaciones dentro de la filogenia, ya que hay distintas definiciones. Pero Tree Cluster hace exactamente eso. Da el árbol, da algunos de los criterios con funciones objetivas para las secuencias. Acá está el enlace.